Buenos días, soy el doctor Rodrigo González y estaremos hablando de la cirugía de la pirámide nasal. Primeramente hablamos de lo que es la movilización de la pirámide ósea, que constituye un procedimiento básico en todo lo que es cirugía nasal, funcional y reconstructiva. Esto puede significar recolocar, disminuir o aumentar la pirámide nasal. Para la recolocación de la pirámide nasal, se necesita una movilización completa de la bóveda ósea. Esta porción ósea de la pirámide nasal es separada de los huesos frontales y maxilares por osteotomías interconectadas, que más frecuentemente son bilaterales. Pueden ser osteotomías paramedianas, laterales y transversas. La secuencia de pasos para la movilización de la pirámide ósea consiste en primer lugar, movilizar y corregir el tabique, que se realiza por condrotomías. El segundo paso consiste en delinear la osteotomía. Usualmente para delinear la osteotomía se dibujan los puntos de referencia en la piel del paciente. Estos puntos son descritos en la imagen. El punto N, que es la profundidad del ángulo frontonasal, es el nascium. El punto K es el rhinium y el punto T son los domos de la punta nasal. Luego tenemos la línea de la base nasal de ambos lados. Luego tenemos lo que consiste en el decolamiento de la piel sobre la pirámide, que se puede realizar cavando túneles o conductos a través de que se cavan con tijeras romas a través de un plano entre la hipodermis y el pericondrio o periósteo, para separar la piel de estas estructuras que se quieren movilizar. Luego tenemos lo que son ya las osteotomías, que tenemos osteotomías paramediales, laterales y transversas. Las paramediales usualmente se realizan utilizando un abordaje intraceptal, y las transversas y las laterales se pueden utilizar abordando de manera endonasal y de manera transcutánea por vía externa. También en algunos casos especiales en las osteotomías laterales se pueden hacer por un abordaje sublabial. Una vez hechas e interconectadas las osteotomías, tenemos ya una pirámide móvil que se moviliza a la posición que se necesita, y por último se recoloca y se fija la pirámide nasal, articulando la porción cartilaginosa, la parte ósea ya en la posición adecuada. Luego esto se fija de una forma que tenga sostén para que no ocurran movilizaciones nuevamente en posiciones viciosas en el postoperatorio. Aquí tenemos un esquema de cómo pueden ser las osteotomías. Ahora vemos una osteotomía paramediana, una osteotomía lateral y una osteotomía transversa, así como vemos una osteotomía intermedia y una osteotomía oblicua. La elección del tipo de osteotomía a ser realizado depende del diagnóstico preoperatorio y los objetivos de la cirugía. Y un conjunto muy frecuente de osteotomías que se utilizan es la combinación de osteotomías laterales con osteotomías transversas. Hablando de las osteotomías paramediales o mediales, decir que por definición consiste en la separación del hueso nasal del tabique a nivel de la línea media. Se puede usar en narices extremadamente anchas o con un tejado abierto y iatrogénico, y son de difícil realización. Usualmente se realizan colocando un osteotomo en el borde caudal del hueso nasal, justo lateral al tabique nasal, y se va en sentido craneal. Hay que guiarse en este punto usualmente por la consistencia y el sonido de la osteotomía. Hay un cambio importante cuando uno se acerca al hueso frontal y hay que terminar ahí la osteotomía. También, debido a que es más ancho o más grueso el hueso en su porción craneal y a nivel de la línea media, hay una línea natural que, si uno sigue, guía la osteotomía oblicua hacia el extremo craneal de la osteotomía lateral.
Respecto a la osteotomía lateral, mencionar que la osteotomía lateral se considera una osteotomía clave, porque es la técnica que permite el estrechamiento de la bóveda ósea mejorando el contorno óseo de la pirámide nasal, y es también la que cierra la deformidad en tejado abierto y atrogénica en la resección de la jiba de la pirámide nasal. Consiste en una osteotomía que avanza desde la apertura piriforme hasta el hueso frontal, como se ven en la imagen. Se puede hacer por un abordaje endonasal o un abordaje externo, como habíamos mencionado, y tiene diferentes variantes dependiendo de la altura a la que se realice. Se puede realizar más alto o más bajo en relación a la línea de base nasal. Y en esta imagen vemos cómo se preserva un pequeño triángulo óseo por delante para evitar el colapso de las paredes laterales. Como vemos en la imagen, la técnica consiste comenzando, este es un ejemplo de una vía endonasal, comenzando en el extremo anterior, justo por encima de la inserción del cornete inferior. Primeramente se dirige el osteótomo de forma perpendicular a la cara, de tal forma a permitir dejar este triángulo que habíamos dicho que es importante para sostener la pared lateral. El cirujano debe colocar su mano en el extremo del osteótomo y una vez que se encaja en el hueso, se hace el trayecto vertical hacia el canto interno, en donde termina la osteotomía. Para unir las osteotomías en su extremo craneal existen varias técnicas que se pueden emplear. Una de ellas consiste en, teniendo el osteótomo incrustado o impactado todavía a nivel del extremo cefálico cerca del canto interno, hacer una rotación de la mano en sentido medial con presión digital. Generalmente esto permite una fractura en tallo verde que une la osteotomía. O se puede hacer también una osteotomía transversa cuando el segmento craneal es muy grueso. Hay que tener mucho cuidado en no llevar las osteotomías muy alto, porque cuando se llevan demasiado cefálicas, el hueso frontal grueso puede causar una deformidad denominada deformidad mecedora, como vemos en la imagen. En esta deformidad lo que pasa es que las fuerzas en el hueso superior causan un movimiento lateral y un efecto de fulcro que hace que al rotar el segmento inferior, medialmente el segmento superior se empuja lateralmente y de ahí resulta la deformidad en mecedora. Es importante, en caso de que esto ocurra, identificarlo para rectificarlo, que se puede hacer con una osteotomía transversa practicada un poco más abajo en el hueso nasal, que es más fino. También tenemos las osteotomías intermedias, que son osteotomías que se realizan entre una osteotomía medial y una osteotomía lateral. Esta osteotomía es un poco más difícil, generalmente está asociada a una osteotomía lateral para la corrección de una pirámide nasal muy gruesa, muy ancha, y cuando se asocian estas osteotomías, lo más importante es hacer primeramente la osteotomía intermedia y luego la lateral. También tenemos las que son las osteotomías externas o laterales, también denominadas osteotomías perforantes, en las que se accede no por vía endonasal sino a través de la piel. Se incide a nivel de la piel con una mini incisión y a través de ella se utilizan microosteótomos que se pueden utilizar de diferentes maneras, ¿verdad? Una de ellas es uniendo puntos, como se ve en la imagen de la derecha, y otra es con el método clásico, ¿verdad? Existen algunas ventajas, ¿verdad?, que los defensores de las osteotomías perforantes refieren. Una de ellas es el reporte en estudios en serie de casos de menor frecuencia de lesión vascular de arterias nasal o angular, que permite un menor sangrado, menor hematoma, menor edema postoperatorio y recuperación más rápida.
Además, refieren mejor capacidad de ubicar los reparos óseos. Mencionando las osteotomías asimétricas, podemos hablar de que estas osteotomías se realizan de forma unilateral y tienen indicaciones específicamente cuando tenemos una gran deformidad, una gran desviación, en la que un lado de la nariz queda generalmente cóncavo y el otro lado convexo. Lo más importante a tener en cuenta en este tipo de técnicas es que siempre las osteotomías se realizan en el lado cóncavo primeramente, comenzando lateralmente y moviéndolo hacia el lado opuesto. Así nosotros lo que logramos es generar el espacio en el que va a entrar el lado que es más largo que el otro. Hablando de las complicaciones de las osteotomías, podemos mencionar primeramente las irregularidades óseas, que pueden ser previamente preexistentes en la que se fracasó en su corrección, o la creación de nodos de estas irregularidades de forma iatrogénica. Se reporta, por ejemplo, en la osteotomía lateral, por un exceso en la medialización del segmento, la creación de una irregularidad ósea visible o palpable. A su vez, una de las complicaciones de más difícil manejo es la del hueso nasal flotante, en la cual el mismo cae dentro de la fosa nasal por sobremovilización. Y también tenemos que se reporta la obstrucción nasal, que en su inicio era la complicación más frecuente de la osteotomía, pero actualmente con una cuidadosa planificación del sitio en el cual se van a realizar las osteotomías, así como la preservación del triángulo en la apertura piriforme y evitar la sobremovilización, generalmente podemos evitarla. Continuando nuestra presentación, vamos a hablar ahora de la remoción o resección de la giba nasal. Esto es generalmente un motivo de consulta en pacientes que vienen por inconformidad estética nasal. Difícilmente tenga traducción funcional. En los casos que ocurre, en general son secundarios a traumatismos o lesiones iatrogénicas. Y es importante tener muy en cuenta cuál es la intención preoperatoria del paciente, cuál es la deformidad que quiere corregir y el grado en el que se quiere corregir. Mencionando los tipos de gibas, podemos hablar de gibas óseas, siempre gibas dorsales, ¿verdad? Gibas óseas, osteocartilaginosas, cartilaginosas, gibas relativas, irregularidades localizadas y la giba que es parte del síndrome de pirámide prominente estrecha. Hablando de la giba ósea es cuando, como vemos en la imagen, la prominencia ocurre en la porción ósea del tabique nasal. La osteocartilaginosa es cuando ocurre tanto en la porción ósea como en la cartilaginosa. Es el tipo más frecuente que encontramos en la consulta respecto a la giba ósea. En general son secundarios a traumatismo o iatrogenia, como una reacción perióstica. Y estos son en general más frecuentemente congénitos, son resultado del desarrollo defectuoso de la pirámide nasal. Tenemos las gibas enteramente cartilaginosas, poco frecuentes, y lo que se denomina giba relativa, que vemos en esta imagen. La giba relativa, el paciente viene quejándose por la prominencia a nivel del dorso óseo, pero en realidad esto resulta de el ensillamiento o caída del dorso cartilaginoso. Puede ser resultado de traumatismos, abscesos o lesiones iatrogénicas. Y en este caso su corrección no se debe hacer bajando el dorso óseo, sino levantando el dorso cartilaginoso. Y respecto al síndrome de pirámide prominente estrecha, es un síndrome ya tocado en una clase previa. Generalmente su corrección requiere preservar el dorso y remover el tabique en porciones no dorsales. Respecto a la irregularidad localizada, vemos que suelen resultar de lesiones iatrogénicas o traumáticas.
Entre las técnicas quirúrgicas que se pueden emplear para la resolución de una giba dorsal, tenemos que se citan la reducción con escofina y lima, la resección, el empuje con fractura interna de la pirámide y el descenso de la pirámide luego de resección en cuña bilateral. Cada técnica tiene sus ventajas y sus desventajas y es el cirujano el que define en qué casos cada técnica tiene su utilidad. Primeramente vamos a hablar lo que es la reducción por lima y escofina. Mencionar que la diferencia entre estos dos instrumentales está en el sentido en el que se actúan. La escofina alada solamente actúa en un sentido, que puede ser sentido ascendente o descendente, y la lima en ambos sentidos, ¿verdad? Son útiles para la resección de cualquier tipo de giba ósea, no así para las gibas cartilaginosas debido a que el cartílago, este instrumental no es útil para ningún tipo de cartílago. Son instrumental traumático, entonces se debe reservar su uso, restringir su uso a lo mínimo posible. Luego tenemos las técnicas de resección, que son las técnicas más utilizadas, son técnicas asimismo traumáticas y que en general se asocian al uso de lima posteriormente. Las gibas óseas usualmente se resecan con un cincel. El cincel es introducido con el bisel hacia arriba, siempre. Y cuidando mucho la intensidad con la que se le da al mazo. Y posteriormente se suele acoplar esto al uso de lima, como había mencionado. Usualmente las gibas cartilaginosas se resecan con tijera o con bisturí. Otras técnicas son el empuje con fractura interna de la pirámide, que es una técnica sugerida por Kotel, que lo que hace es preservar el contorno del dorso de la nariz, bajando toda la estructura de la pirámide nasal. Como ventaja tiene que se preserva este dorso y se evitan las complicaciones derivadas de la lesión en el dorso de la nariz. Y como desventaja tiene el hecho de que no permite la corrección de gibas muy prominentes. Y tenemos además el descenso de la pirámide luego de la resección en cuña bilateral, que es la técnica de elección para como ya mencionado previamente, el tratamiento del síndrome de pirámide nasal prominente estrecha. La deformidad en rampa de esquí es una de las complicaciones mejor descritas en la cirugía de resección de giba dorsal. Resulta de la resección excesiva de la giba dorsal o del exceso en el traumatismo del dorso de la nariz. En general también es más frecuente a nivel del área K, del punto K, por la menor profundidad de la piel en este segmento. El techo abierto se caracteriza por un dorso irregular y doloroso en la palpación y incomodidad con el uso de anteojos y la inhalación de aire frío. Las irregularidades locales son generalmente resultado de resecciones asimétricas o exceso en la resección, y la atrofia de piel y la ejectasia pueden ocurrir a medida que más traumática es la manipulación del dorso de la nariz. La nariz en silla de montar o nariz ensillada o ensillamiento de la nariz se refiere a la deformidad causada por la ausencia de sostén del dorso nasal, como se ve en la imagen. Usualmente se ve posterior a traumatismos, infecciones como absceso de tabique y posterior a cirugías con complicación del tabique. Usualmente conlleva síntomas tanto funcionales como estéticos. Los síntomas estéticos son fáciles de entender y entre los problemas, los otros síntomas funcionales tenemos dificultad inspiratoria, formación de costras, atrofia de la mucosa y sangrados nasales. Entre los tipos de ensillamiento y hundimiento tenemos la nariz ósea y cartilaginosa en silla de montar, el síndrome de pirámide baja amplia, la silla de montar ósea y el ensillamiento o hundimiento cartilaginoso.
En la nariz ósea y cartilaginosa en silla de montar vemos una depresión a nivel del dorso óseo y cartilaginoso. Un escalón puede ser visible y palpable en la unión del tabique óseo y cartilaginoso. Cuando todas las estructuras nasales están deprimidas, preferimos el uso de lo que se denomina pirámide nasal baja amplia. Pero cuando hablamos de la nariz ósea y cartilaginosa en silla de montar, podemos saber que esto puede ser corregido con una corrección del tabique, un trasplante de dorso, la aplicación de osteotomía para estrechar la pirámide nasal. En el síndrome de pirámide baja amplia vemos, además de la depresión del dorso osteocartilaginoso, una punta hipoproyectada, las alas nasales con una convexidad mayor, vemos el orificio nasal, la narina vemos redondeada, generalmente el ángulo valvular está ensanchado con un ángulo de hasta 90 grados y usualmente se asocia a deformidades, a disfunciones a nivel de la mucosa nasal, con atrofia de la mucosa nasal, formación de costras y sangrado. El método de corrección es idéntico a lo mencionado previamente. Se trasplanta el dorso, se corrige el tabique y se practican osteotomías para estrechar la pirámide nasal. La silla de montar ósea es la condición resultante de la caída del dorso óseo, una condición relativamente rara en comparación con una silla de montar osteocartilaginosa o cartilaginosa y generalmente se debe a traumatismos frontales o a enfermedades específicas como la sífilis terciaria. Para su corrección, generalmente es una corrección un poco más compleja, requiere un trasplante dorsal, así mismo como la aplicación de osteotomías para estrechar la pirámide nasal en este punto. El ensillamiento del dorso cartilaginoso y con posterior retracción de la columela son generalmente debido a lesiones iatrogénicas a nivel del tabique nasal, así como puede ser resultado de procesos infecciosos o traumáticos. La reparación de esto requiere muchas veces gestos de injerto a nivel del dorso o inclusive de la columela para restaurar el marco de seguridad de Killian. Así, entre las técnicas quirúrgicas figuran la recolocación y o reconstrucción nasal del tabique, la reconstrucción del tabique dorso cartilaginoso, cartílago lobular y columela usando el abordaje externo, el estrechamiento y elevación de la pirámide nasal, aumentando la proyección y disminuyendo el ancho del lóbulo, alargando la columela y corrigiendo la retracción columelar, y el agrandamiento por trasplante dorsal, que puede ser con cartílago septal triturado, cartílago septal no triturado o auricular, implantes no biológicos e injertos de cartílago por diseño. Y entre las posibles complicaciones figura la infección, la resorción, la dislocación, la extrusión de trasplantes e implantes y el doblado o torsión del trasplante costal. Por último, hablaremos de la cirugía de la válvula nasal. Las causas más comunes por las cuales se requiere cirugía de válvula nasal se menciona la patología septal en el área 2, tal como desviación, convexidad, engrosamiento o cualquier tipo de defecto. Patología del cartílago triangular, en particular un borde caudal irregular, retorcido o anormalmente protruido. Una válvula alta y estrecha, una válvula ancha y deprimida, hipertrofia de la cabeza del cornete inferior y estenosis del ángulo de la válvula o del piso del área de la válvula. Entre los componentes de la válvula tenemos el cartílago triangular, al tabique y a la cabeza del cornete inferior. Entonces, cualquiera de estos tres elementos pueden ser responsables de la cirugía.
En este caso, primeramente hablamos de la cirugía del cartílago triangular, teniendo en cuenta que es uno de los componentes más delicados de abordar en la cirugía de la válvula nasal. Usualmente se hace una incisión intercartilaginosa con extensión alrededor del ángulo valvular para abordar el borde caudal del cartílago triangular y el ángulo valvular. Se expone el borde caudal del cartílago triangular y el repliegue en su parte más medial, que es lo que vemos acá. Usualmente lo que se hace es se recorta el borde caudal, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque lo que se tiene que buscar es recortar el exceso o el repliegue del cartílago triangular, como se ve en la imagen. Y se debe reforzar o reconstruir este defecto creado. Generalmente lo que se hace es se reconstruye con un trasplante septal o auricular que fijaba la parte intacta del cartílago septolateral. También se puede ampliar el área valvular con un descenso de la pirámide ósea cartilaginosa, que es lo que se ve aquí, en pacientes con un área valvular estrecha como parte de un síndrome de pirámide prominente estrecha. La pirámide es descendida luego de la resección en cuña, que es lo que se ve aquí, bilateral, y la resección de tiras horizontales y vertical del tabique. Se puede también agregar un injerto expansor o spreader graft, que es lo que se ve en la imagen, ¿verdad? Lo que se levanta es un conducto dorsal y un conducto subpericóndrico o túnel bajo la pirámide cartilaginosa, y los cartílagos triangulares y septales son separados intraseptalmente, y el injerto rectangular o cuneiforme es hecho a partir de cartílago septal o auricular, cartílago de injerto. Aquí vemos cómo queda el injerto en posición y el resultado final es la ampliación de la válvula nasal. También se puede hacer una corrección del ángulo valvular cicatrizado, removiendo el tejido cicatricial y reconstruyendo el área. El tejido cicatrizado que construye el ángulo valvular se reseca en un primer tiempo y luego se reconstruye con un injerto cutáneo libre de espesor total y fijado con una prótesis temporal. Muchas gracias.